Bueno, conversaremos con José Agustín Campos, presidente de Confagán, la Confederación de Agricultores y Ganaderos de Venezuela. Importante conversar con José Agustín, bienvenido por supuesto a compartir con nuestros televidentes y nuestra audiencia. Importante conversar porque, bueno, hacer un poquito una evaluación de lo que ha sido el transcurrir de este año en la actividad agrícola en general, porque los contratiempos, las dificultades, los problemas no terminan, y aquí en otras ocasiones hemos tenido representantes del sector, tanto de Fedenaga como de Fedeagro, que nos han dado un perfil. Claro, la actividad se ha dinamizado, la situación ha mejorado, el abastecimiento también en ese sentido, pero con la óptica de Confagán me gustaría tener impresiones que pudieran de alguna manera orientar a nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gusto en saludarte a ti y a la audiencia. Sí, bueno, yo siempre he dicho que uno de los activos más importantes que tiene Venezuela como nación son sus productores agropecuarios. Porque pese a esa breve introducción que tú haces de los problemas que existen, ciertamente los sectores han venido creciendo, los subsectores, pues de todo el sector agroalimentario. Por ejemplo, ha venido creciendo el sector avícola, tema muy importante. El sector porcino se ha venido estabilizando, el sector agrícola vegetal también ha tenido unos crecimientos leves, el sector ganadero también ha tenido unos crecimientos leves. Entonces eso significa el gran compromiso que tienen los trabajadores del campo, los productores, los campesinos, los pequeños, los medianos, los grandes, todo quien está involucrado en esa gran actividad, de mantener abastecido al país con un valor muy importante, un valor agregado muy importante para los productores, que es que se hace con el propio músculo de los productores, con el propio esfuerzo de los productores, con la propia inversión de los productores, pese a la escasez de un insumo importantísimo para todo el encadenamiento del sector, que es el financiamiento. Eso te iba a decir, el crédito. Recién el gobierno ha dicho que va a tomar decisiones y anunciará para reducir el encaje legal, por ejemplo, y la posibilidad, que sería muy importante, de tomar también divisas que están bajo refugio de la banca tanto pública como privada. ¿Tienes alguna información en ese sentido? ¿Se aproxima? ¿Cuándo habrá un anuncio en este caso? Bueno, a mí me pareció muy importante la reunión que tuvo el presidente Maduro con la banca en estos días pasados. Pero hay un elemento que hay que corregir, porque a veces hay que hacerle un seguimiento pero milimétrico a las políticas públicas, porque en este momento funciona lo que se llama la cartera única. La cartera única es como una especie de gabinete o mini gabinete económico formado por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Finanzas, donde allí los productores hacen una solicitud y ese mini gabinete o ese gabinete económico hace la postulación de la autorización del financiamiento para la banca. Que es muy bajo todavía, José Agustín. Claro, no solamente bajísimo, sino que entonces ese productor que sale de ahí postulado no constituye un elemento vinculante para la banca, sino que entonces la banca deja a discreción, queda a discreción de la propia banca si liquidan o no el crédito. Entonces el productor queda en el aire frente a ese compromiso de postulación, es un activo menos para el impulso de la actividad agrícola, y ese es un tema que hay que corregir a través de los acuerdos con la banca, porque el productor no puede quedar indefenso. Si el productor queda indefenso de las políticas públicas, bueno, el esfuerzo es mucho más grande, con una serie de complejidades que tenemos. Por ejemplo, fíjate, nosotros trabajamos para que los alimentos del campo le lleguen en términos, vamos a decir, bien accesibles al consumidor. Entonces vemos que hay una distorsión en la cadena de la carne, por ejemplo, que la carne en pie, sale de la finca, ponte a 1.6, 1.7, no llega a $2. Pero entonces tú ves la carne en Caracas o en las grandes ciudades a precios, bueno, exóticos. Ahora, ¿por qué se encarece, José Agustín? ¿Por qué todo ese proceso, esa cadena en el tránsito va encareciéndose hasta llegar incluso en ocasiones a niveles especulativos? Exactamente. Esos niveles especulativos no se da en el sector ganadero, y yo lo digo con responsabilidad, pero sí se da en el sector de la comercialización, de las grandes cadenas de comercialización, de los grandes supermercados,
¿Y qué se busca? Por una falta de conciencia de entender que es que los alimentos en Venezuela, aunque es una actividad económica, los alimentos en Venezuela no son una mercancía, porque los alimentos en Venezuela tienen otro tipo de connotación. Sin embargo, el sector de las grandes cadenas de comercialización asociadas fundamentalmente en ANSA, bueno, yo digo que mantienen sus mandíbulas siempre abiertas buscando ganancias, ganancias, más ganancias, sin ver. ¿Que no han hablado con ellos? No hemos hablado, pero yo les voy a solicitar una reunión al presidente de ANSA para plantear, con el gobierno me gustaría, como árbitro también, para plantear, o sea, esta gran disparidad, porque no puede ser que mientras un kilo de carne te sale de una finca con todo el esfuerzo que hace el productor, que tú lo conoces, que es largo. Entonces, que alrededor de un kilo de carne, entonces se muevan 8, 10, 12, hasta $14 para arriba, que hacen de la carne un elemento exquisito, bueno, que lo ponen inalcanzable para los sectores populares, y esto no tiene, o sea, no tiene comparación con el esfuerzo que hace el productor allá abajo, en los asentamientos productivos, con entonces la comercialización pura y simple de vender la carne de una mano a otra, pero bueno, a precios especulativos, y eso es peligroso porque la especulación, Carlos, genera controles. Sí, te iba a decir, ¿en cuál de las etapas de la cadena se encarece mucho más? Vamos a hacer lo siguiente, hacemos una pausa y me respondes al retorno. Estamos con José Agustín Campos, presidente de Confagán. Bien, seguimos conversando con José Agustín Campos, presidente de Confagán, la Confederación de Agricultores y Ganaderos de Venezuela. Hablábamos, te preguntaba antes de irnos al corte, José Agustín, ¿en qué etapa de la cadena se encarece más el producto, en este caso concreto la carne? Bueno, fíjate, el caso, por ejemplo, de ANSA, bueno, los amigos de ANSA no tengo nada personal. La etapa final, que son los supermercados. Exactamente. Yo, como son los donde están agrupados los grandes supermercados, que además, Carlos, vende en ANSA, en esos grandes supermercados, desde un pan canilla hasta una nevera, pasando por cualquier cantidad de artículos donde la carne es un artículo más. Y si la carne es un artículo más y se le ganan a esos más de 150 productos que ellos venden en sus anaqueles, bueno, como la carne, yo digo, va a tener ese gran encarecimiento, bueno, que a veces permanece como un elemento ajeno a la dieta básica del venezolano, y ellos justamente, no estoy diciendo que no deben tener ganancias, por supuesto que hay que tener ganancias, pero esas ganancias deben ser racionales y fundamentalmente evaluar la potencia energética que significa la carne para el desarrollo humano propiamente dicho, pues, de todos los consumidores venezolanos. Fíjate, ya que hablamos del consumo, en este momento, ¿cuánto abastecen los productores del campo a la población venezolana, a la sociedad como tal? Con el consumo que ha crecido por algún porcentaje que he visto por allí. Hace unos años era muy grave la situación. Pero... Sí, ha venido creciendo. Nosotros teníamos un consumo de 24 kilos por persona por año, que era importante. Luego caímos a 12 kilos y a 8 kilos. Luego, ahorita estamos sobre los 13 kilos, rozando los 14 kilos, un proceso de recuperación que puede... Falta más, sin duda. Claro, puede recuperarse muchísimo más, pero entre otros factores, si la banca, por ejemplo, le mete el hombro al financiamiento agrícola venezolano, bueno, democratizado, con eficiencia, a tiempo, en las cantidades que son, con los intereses que son, porque los problemas que nosotros tenemos en la actividad agrícola son muchos, porque la actividad agrícola es una actividad especial, y si tú no tienes, por ejemplo, gasoil, es otro problema también. Claro, es un problemón. Si tú no tienes gasoil a tiempo suficiente, bueno, la finca no anda. Si tú no tienes gasolina a tiempo y suficiente, tampoco anda la finca, ni el conuco, ni la unidad de producción del tamaño que sea. Si tú no tienes el financiamiento, tampoco puede andar, porque yo digo, Carlos, que el financiamiento es para el sector agrícola, así como es el presupuesto para el Estado. Si el jefe del Estado no tiene un presupuesto, ay, ¿cómo funciona? Si el ministro de cualquier cartera no tiene presupuesto, ¿y cómo funciona? Si el gobernador del Estado no tiene un presupuesto, ¿y cómo funciona?
Igualito nosotros, que somos una actividad especial, Carlos, donde si llueve mucho en el campo te va mal, si no llueve te va mal, si hace mucho sol te va mal y si no hace sol también te va mal. Entonces, aparte de los factores naturales con los que nosotros bregamos todos los días allá, que son centellas, rayos, abejas africanas, culebras, Bueno, ya... y un ingrediente, José Agustín, la inseguridad. Hay ciertas zonas, que lo hablamos antes de comenzar, del país en el occidente sobre todo, donde continúa el abigeato, donde continúa también el contrabando, sobre todo por la cercanía con la frontera con Colombia, ¿no? Son Sí, muchos problemas. sí, sí, sí. Por eso te digo que es una actividad especial. Y como actividad especial hay que darle un tratamiento especial. Y ese tratamiento especial pasa por eso, por mantener la vialidad agrícola. Yo he dicho siempre, por ejemplo, que hay que hacer una auditoría técnica a la infraestructura física del país. ¿Para qué? Para que cuando vengan las lluvias, por ejemplo, bueno, no ocurra lo que ocurre. Y cuando venga el verano, no vengan los incendios forestales a arrasar con buena parte de cientos Sí, de las miles. cosechas. Exactamente. Entonces, sin un seguro, que es necesario también construir un seguro agropesquero, bueno, que lo tienen casi todos los países y que nosotros estamos en deuda los venezolanos con un seguro como funcionaba antes, agroseguro, que no era tampoco la maravilla, pero bueno, funcionaba en alguna medida. Entonces ahorita es necesario construir un seguro agropesquero, bueno, para proteger al productor Ahora, también de las calamidades. Ahora, eso está en manos en la orientación, y esto significa políticas públicas y también decisiones que pueden tomarse a nivel del Poder Legislativo, ¿no? El Congreso, digo, la Asamblea Nacional tendría también que legislar en ese sentido para ayudar a los productores del campo, que por cierto, está por ahí una ley de protección a la actividad ganadera por el tema del contrabando y el abigeato. Esa ley de protección a la actividad ganadera que tiene largo tiempo, que hay que actualizarla, porque, por ejemplo, Carlos, al abigeato, por ejemplo, no puede dársele un trato de delincuente común, porque entonces le dan una medida cautelar, él se va rapidito para la calle y cree que, bueno, que era jugando picha, pues, como decimos No, popularmente. el cuento que él tenía que alimentar a la familia, pero bueno, te llevas tantas cabezas de ganado para alimentar a la Sí, familia. robé por hambre. O sea, eso es un elemento que hay que eliminarlo del diccionario venezolano y por ello hay que legislar en materia. Yo diría que la ley de protección a la actividad ganadera hay que darle un rango más alto y llevarlo a ley de protección especial a la actividad agroalimentaria en general. Pasar de lo estrictamente ganadero, sin dejar de proteger lo ganadero, por supuesto, a lo agroalimentario, que es más macro y donde intervienen todos los factores sin exclusión de ninguna naturaleza que se mueven en el sector agrícola venezolano, porque ciertamente... Pero perdona, aparte de plantearlo aquí, como estamos en esta conversación, tú has planteado también a los parlamentarios la posibilidad de que eso se amplíe y que se convierta en una ley para proteger al sector agroalimentario. Voy a hacer un documento para enviarlo a la Comisión de Desarrollo Económico, planteando todos estos elementos, porque es necesario abrir un gran debate en el país en este tema, pero donde nos escuchemos todos, donde un diálogo en este sentido sea productivo, sea eficaz, donde participen todos los actores, porque ciertamente la inseguridad del campo ha bajado. Pero no quiere decir que se ha terminado, porque lamentablemente el tema de la inseguridad es así como un cuero seco, que tú lo pisas por aquí y se levanta por allá. Por eso hay que hacer un esfuerzo muy grande, incluso hasta de prevención del delito. Bueno, ya veremos. Habrá ocasión de conversar en otra oportunidad, José Agustín. Muchas gracias por describirnos en términos generales muchos de los contratiempos y también, bueno, de algunas iniciativas que se pueden tomar en este sentido. Nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.